¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ezequiel Martínez del Valle, intensivista pediátrico del Hospital Austral y la Clínica y Maternidad Suiza Argentina. Y hoy vamos a hablar un poco de síndrome compartimental abdominal en pediatría. Bueno, el síndrome compartimental abdominal en pediatría es una complicación que se observa en pacientes críticos. Es infrecuente en la población pediátrica, de hecho nosotros que hacemos terapia intensiva no lo vemos mucho, y debido a los escasos reportes en las series pediátricas, no está bien definido el síndrome en el grupo etario pediátrico, ¿no? Este síndrome no diagnosticado ni tratado tiene una mortalidad altísima. En los chicos y en los adultos aún tratados, la mortalidad permanece alta, inclusive es mayor en pediatría porque hay menos manejo de este síndrome, y inclusive cuando se realiza una descompresión abdominal temprana, también la mortalidad permanece elevada. En los adultos, la intervención temprana y la sospecha permitió bajar mucho la mortalidad, ¿sí? más de la mitad. En cambio, en pediatría todavía permanece alta, seguramente en parte por esto que mencionábamos antes, de el menor conocimiento del síndrome y menor cantidad de pacientes con este tipo de patología. Bueno, para empezar vamos a establecer algunas definiciones de cosas que vamos a ir hablando. Por ejemplo, la presión intraabdominal es el estado de presión estacionaria en la cavidad abdominal. La hipertensión se define como la elevación patológica sostenida o repetida mayor a 10 milímetros de mercurio, esto en la población pediátrica, los adultos manejan otros valores. Y el síndrome compartimental abdominal en pediatría es cuando la presión intraabdominal es mayor a 10 milímetros de mercurio y tenemos algún órgano blanco asociado, o sea, una disfunción en algún órgano blanco. Esta definición, digamos, del valor pediátrico distinto al de adultos se estableció en base a un artículo del año 2008, un prospectivo observacional de 96 pacientes en ventilación mecánica, sin otra comorbilidad, en las cuales se hicieron mediciones seriadas de la presión intraabdominal y se recomendó, según ese artículo, y después se tomó como una definición, que la presión intraabdominal en pediatría debe considerarse elevada por arriba de los 10 milímetros de mercurio. Esta es una tabla de un consenso realizado en el año 2013, que si bien tiene unos años, es el último que se hizo, de la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal, donde se observan algunas definiciones en la columna de la izquierda, definiciones de adultos, en la columna de la derecha, definiciones pediátricas, que es un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, y que, bueno, ahora también vamos a ir repasando, como por ejemplo los grados de hipertensión intraabdominal, que en la población adulta tiene alguna razón de ser. En la población pediátrica, ya a partir del grado 1, con disfunción de órgano blanco, ya estaríamos digamos, definiendo un síndrome compartimental abdominal, con lo cual no es tan relevante esta definición, digamos, de los grados de hipertensión intraabdominal. Bueno, este es otro apartado de la misma publicación, con las definiciones, haciendo especial énfasis en la cantidad de líquido que se debe usar cuando hacemos las mediciones en los pacientes pediátricos, que esto también lo vamos a estar viendo un poco más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental? Bueno, podemos agrupar dentro de 4 ítems o 4 grupos. Uno sería la disminución de la compliance o distensibilidad de la pared abdominal. Otro sería o es el aumento del contenido intraluminal, el aumento del contenido abdominal
Y por último, la permeabilidad capilar y la resucitación con fluidos. Van a ver que algunas de las causas están incluidas en más de un grupo. Bueno, la disminución de la compliance abdominal, ¿qué es lo que la produce? Bueno, la ventilación mecánica, la PIP elevada o autopip, la neumonía, índice de masa corporal elevado, neumoperitoneo, cirugía abdominal, posición prona y posquirúrgicos o correcciones de ónfaloceles, gastrosquisis y hernia diafragmática. Dentro del aumento del contenido intraabdominal, también tenemos numerosas causas, como las que están acá escritas, no las voy a nombrar a todas, pero bueno, son varias las causas que pueden producir el aumento del contenido abdominal. En cuanto al contenido intraluminal, está la gastroparesia, la distensión abdominal en ilio, la intussuscepción, especialmente en el intestino corto, y la enfermedad de Hirschsprung. Y en cuanto a las colecciones de líquidos o aire, sangre en el abdomen, bueno, distensión hepática con ascitis, una infección abdominal, más frecuentemente en pediatría secundaria a una apendicitis, una peritonitis generalizada, hemoperitoneo, neumoperitoneo, trauma y la diálisis peritoneal. En cuanto al aumento de la permeabilidad capilar y la resucitación con fluidos, bueno, la acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, politransfusión, el paciente con sepsis o bacteriemia, resucitación masiva con fluidos, grandes quemados, aumento de la permeabilidad capilar, el hidrofetalis y el síndrome de shock tóxico. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología por la cual se produce el aumento de la presión intraabdominal y el síndrome compartimental? Bueno, se denomina en la bibliografía como síndrome de distrés intestinal agudo, ¿no? Hay una injuria intestinal aguda, una injuria primaria, que genera un esquema intestinal por reperfusión, y después se genera una injuria secundaria que produce edema visceral abdominal, producido por la compresión linfática, disminución del drenaje de la linfa y aumento de la presión intraabdominal. En cuanto a la clasificación, se puede clasificar en primario, que es aquel originado en la cavidad abdominal, generalmente secundario a traumatismo o enfermedad abdominopélvica, y el secundario es aquella causa que está originada fuera del abdomen, pero que como consecuencia repercute generando el aumento de la presión intraabdominal. Bueno, el recurrente es aquel que se vuelve a producir luego de un primer episodio, ¿no? La presentación clínica. Bueno, ¿cuándo nosotros deberíamos sospechar que un paciente tiene hipertensión intraabdominal? Bueno, siempre ante los factores de riesgo y ante la suma de factores vamos a tener mayor posibilidad de que esto suceda. Cuando el abdomen está tenso y distendido, cuando el paciente está con dificultad respiratoria importante o si el paciente está ventilado, tiene una presión inspiratoria máxima, una presión media de la vía aérea elevada, cuando hay disfunción cardiovascular o alteración de la función renal. Bueno, los órganos principalmente más importantes sobre los cuales repercute la presión intraabdominal son los riñones, los pulmones y el corazón. Cuanto a las alteraciones pulmonares, a mayor presión intraabdominal, mayor presión intrapleural e intratorácica, se altera la relación BQ, se disminuye la capacidad residual funcional y la compliance, y aumenta el espacio muerto. Bueno, acá vemos un artículo que muestra más que nada, en realidad es la tabla de un artículo, cómo el aumento de PIB repercute en forma significativa sobre la presión intraabdominal, sobre todo cuando los pacientes se encuentran con una PIB mayor a 6. ¿Sí? Y acá está la gráfica
del cambio de pendiente de curva, a mayor PIP, mayor presión intraabdominal. Contra las alteraciones cardiovasculares, se produce una disminución de la precarga, una disminución del gasto cardíaco y un aumento de la poscarga por aumento de la resistencia vascular sistémica. En cuanto a las alteraciones renales, la disminución del gasto cardíaco, hay una compresión directa que también produce alteración de la función renal, hay una redistribución del flujo sanguíneo y un aumento de la resistencia vascular renal. Otras alteraciones que produce el aumento de la presión intraabdominal, bueno, la isquemia intestinal por mayor permeabilidad, esto a su vez produce translocación bacteriana, menor perfusión en vaso e hígado, produciendo hipoxia tisular, y por aumento de la presión intratorácica, aumento de la PVC y menor flujo sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracraneana. Bueno, ¿qué evidencia hay en pediatría? La verdad que hay muy poca. Este es un artículo del año 2017, donde en esta tabla figura los artículos publicados hasta el momento sobre pacientes que habían desarrollado hipertensión intraabdominal. Como ven, la mayoría tiene una escasa cantidad de pacientes. Acá ven si estaba reportado o no la hipertensión intraabdominal y su incidencia. Básicamente, este estudio, que tiene 1052 pacientes, la incidencia de síndrome compartimental abdominal es del 1% y la mortalidad del 40%, o sea, una incidencia muy baja y una mortalidad alta. En este trabajo que hay pacientes quemados, si bien hay una alta incidencia y alta mortalidad, bueno, estamos dentro de un grupo de pacientes que tienen mucha predisposición a realizar síndrome compartimental abdominal. Este también es otro artículo ya con más de 20 años de publicación, con 1.700 pacientes, pacientes de terapia polivalente, que el 0,6% desarrollaron síndrome compartimental con una mortalidad muy, muy alta, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico, la presión intraabdominal se puede medir por métodos directos e indirectos. El directo es directamente en la cavidad intraperitoneal mediante un catéter. Generalmente es un método invasivo con una alta posibilidad de complicaciones, que ahora lo vamos a ver, y indirectos puede ser a través de la sonda vesical, que es el más utilizado, sonda nasogástrica, mediante vía rectal uterina, que son raramente utilizados. Como les decía, el método directo es a través de un catéter intraperitoneal, es el más exacto porque mide la presión directamente en la cavidad, pero el uso es limitado por el potencial riesgo de contaminación y de poder producir una peritonitis. La presión intraabdominal, como les decía, es el método más habitual para medir la presión. Los pacientes en terapia, la gran mayoría, por no decir todos, tienen, cuando están en un estado crítico, tienen una sonda vesical colocada. A veces es un tanto inconveniente encontrar un dispositivo para poder colocar en la sonda y medirlo. Pero bueno, en cuanto a las definiciones o a la forma en la que uno debe medirla, tiene que estar expresada en milímetros de mercurio, debe ser medida al final de la expiración, con el paciente en posición supina, el cero debe estar a nivel de la línea axilar media, y se debe instilar previamente 1 mililitro de solución fisiológica por kilo, con un mínimo de 3 mililitros y un máximo de 25 mililitros. Y se debe medir la presión aproximadamente entre medio o un minuto después de instilar la solución fisiológica para permitir la relajación del músculo detruso. Bueno, esta es la sonda vesical con un dispositivo de llave de 3 vías colocada
en su intermedio, digamos, la sonda vesical saliendo de la uretra. Ahí determina la sonda vesical propiamente dicha y comienza la bolsa de drenaje. Ahí se debería colocar un dispositivo con llave de 3 vías, donde la primera vaya a un baxer de solución fisiológica, la segunda una jeringa de 50 o 60 mililitros y la tercera a un domo para poder medir la presión. Entonces, de esta forma uno tiene un sistema cerrado, seguro, para poder realizar la medición en forma correcta. En la práctica, este dispositivo que en otros países ya viene empaquetado, por decirlo de alguna forma, en nuestro medio es más difícil de conseguir y lo vamos armando con la llave de 3 vías y con algún conector que conecte lo mejor posible tanto la sonda vesical como la bolsa de drenaje, ¿no? Otro método para medirla, no tan habitual, pero que está descrito, es la manometría intravesical, que no es necesario contar con un transductor de presión, se utiliza la orina como medio transductor, no necesita un ritmo, necesita, perdón, de un ritmo urítico adecuado porque se hace a través de la propia orina del paciente, es de bajo costo, siempre y cuando uno tenga un dispositivo como el que vamos a describir en breve, pero no hay estudios multicéntricos que validen esta técnica, ¿no? Tenemos la sonda vesical colocada, después tenemos la tubuladura que va a una bolsa intermediaria que tiene como un máximo de 50 mililitros y después esto va al drenaje de la orina. Cuando, en estas circunstancias, cuando tengamos el volumen eh, dentro de esta bolsa, el volumen necesario para poder medir la presión, deberíamos subirla, digamos, o elevarla por sobre el nivel del paciente, tomando como en cero, en este caso, la sínfisis pubiana, y todo el líquido que quede por arriba de la sínfisis pubiana sería la presión intravesical medida, en este caso, en centímetros de agua, que después habría que traducirlo a milímetros de mercurio. La manometría intragástrica recién requiere una sonda nasogástrica estándar, si bien la de la foto no es una sonda nasogástrica estándar. Se utiliza en pediatría para medir presión intraabdominal intraoperatoria en algunos tipos de cirugías muy específicas, como la gastroesquisis o el onfalocele, y puede aplicarse eventualmente en politraumas severos con trauma vesical, fracturas o trauma pélvico. Obviamente esta técnica no interfiere con el ritmo diurético. Otros médicos, simplemente para describirlo, son el rectal, el uterino, mediante distintos dispositivos. Vena cava inferior es colocar un catéter en vena cava inferior a la altura de las arterias renales y bueno, inferir ahí un valor similar al de la PVC, ir viendo en base a eso qué presión intraabdominal tengo y cómo va cambiando, tampoco está estandarizado. Y tenemos catéteres con microchip en algún lugar del mundo seguramente, pero acá obviamente no. Bueno, el diagnóstico por imágenes a veces puede proveer información, ¿sí? Que podemos observar: estrechamiento de la vena cava inferior, apariencia redondeada del abdomen, aumento del grosor de la pared intestinal y dilatación, compresión directa del parénquima renal, como vamos a ver acá en estas tomografías, con un abdomen que tiene una apariencia muy, muy redondeada, y vemos acá también bastante líquido alrededor de los riñones, y acá un hematoma importante, sí, que está desplazando y colapsando los riñones. Obviamente nadie va a utilizar este método para diagnosticarlo. Muchas veces, a raíz de tener que realizar una tomografía por otra causa, se pueden observar signos indirectos o directos, como decíamos, del aumento de la presión intraabdominal. ¿Cuáles son los criterios de monitoreo? Bueno, ante la presencia de dos o más factores de riesgo, uno debería obtener una presión intraabdominal de base y en base a eso ver si continúa con las mediciones o no.
Si uno constata la hipertensión intraabdominal, debería realizar mediciones seriadas. El tratamiento lo podemos digamos, dividir en médico y quirúrgico. Vamos a ver obviamente más que nada el tratamiento médico, que es lo que vamos a hacer nosotros en la terapia intensiva, y después vamos a ver algunas fotos del tratamiento quirúrgico a título ilustrativo. Con el tratamiento médico, bueno, obviamente el objetivo es mejorar la compliance, disminuir el contenido intraabdominal, lograr un balance de líquidos adecuado y evacuar colecciones líquidas en el abdomen si es que las hubiera. Bueno, estos son todos los aspectos donde vamos a tener que intervenir o donde vamos a poder intervenir para mejorar la presión intraabdominal o disminuirla. Cuanto a la posición del cuerpo, como vimos anteriormente, tener la cabecera de la cama muy elevada nos puede, digamos, aumentar la presión intraabdominal, por lo tanto, en los pacientes que tengan riesgo de presión intraabdominal, no deberíamos aumentar la cabecera del paciente más allá de los 20 grados. La posición prona obviamente también aumenta la presión intraabdominal, por lo tanto es importante tener en cuenta la posición del cuerpo del paciente cuando uno tiene la presión intraabdominal aumentada. Bueno, acá vemos el gráfico de un artículo publicado donde se observó que a medida que aumentábamos, la cabecera, el ángulo de graduación de la cabecera de la cama, aumentaba la presión intraabdominal. Como ven, por arriba de los 20 grados, la pendiente es mayor que 10 y 20 grados. Este es otro artículo del 2009 que muestra algo similar. La presión intraabdominal cuando el paciente está supino o con la cabecera a 15 grados casi no tiene modificaciones, pero sí la tiene cuando aumenta de los 15 grados a los 30 grados. Bueno, la presión de perfusión abdominal es una medición que nos sirve como objetivo para ver si el tratamiento está siendo adecuado más allá de la presión intraabdominal. Obviamente es un análogo de la presión de perfusión cerebral y se define como la TAM menos la presión intraabdominal. Hay distintos estudios, estos son los más viejos, digamos, donde se sugería tener una presión de perfusión abdominal mayor a 50 milímetros de mercurio en los pacientes adultos. En pediatría este nivel no está definido, pero se asemejaría bastante a los 50 milímetros de mercurio. Si acciona analgesia, bueno, la mayoría de estos pacientes son pacientes críticamente enfermos, polinvadidos, entonces son pacientes que habitualmente están sedados con analgesia y muchas veces con bloqueantes neuromusculares. Por lo tanto, es muy importante que el paciente esté bien adaptado, no tenga dolor, para poder controlar el tono muscular de la pared abdominal y de esa forma tratar de disminuir la presión. La descompresión gástrica o colónica nos puede ayudar mediante una sonda nasogástrica o una sonda rectal, y la administración de fármacos prokinéticos también puede ser de utilidad. En cuanto al manejo de los fluidos, si bien no hay nada en concreto, estos pacientes habitualmente por su patología de base o por la causa que los lleva al aumento de la presión intraabdominal, son pacientes que tienen sobrecarga hídrica. Por lo tanto, la recomendación es que reciban la menor cantidad de líquido posible, ¿sí? Hay un artículo que es una revisión de más de 50 años de publicaciones, donde ellos quisieron describir cuál era el manejo de los líquidos en los pacientes que tenían hipertensión abdominal. Este artículo tiene muchas tablas y, como se imaginarán, son un montón de artículos los que están analizados. Yo les quise mostrar solo esta, que tiene los casos pediátricos nada más. Como verán,
casi todos, o sea, todos menos dos son case report. En uno de ellos no hay reportes sobre la resucitación con fluidos, y en uno solo que compararon cristaloides con albúmina, obviamente en una población pequeña, encontraron diferencias en la mortalidad. ST es la resucitación estándar, que sería con fisiológico, y el TEI sería la intervención. Bueno, hay una significativa disminución de la mortalidad en este trabajo, pero bueno, es algo aislado que no se puede tomar como una recomendación taxativa. Sí, lo que concluye este artículo, que como les decía está básicamente basado en toda evidencia de adultos, que dice que hay una relación entre la resucitación con fluidos y la hipertensión secundaria, pero ellos no destacan ni definen ningún tipo de estrategia específica para el manejo de fluidos. Si bien hay varios artículos que sugieren líquidos hipertónicos y, como les decía, tratar de infundir la menor cantidad de líquidos posibles. Bueno, un poco como conclusión, lo que les decía, evitar sobre reanimar a estos pacientes. Se recomienda, como decía, hipertónicos o coloides. Es importante tener en cuenta la PVC corregida en estos pacientes, que es la PVC menos la presión intraabdominal dividido 2. ¿Por qué? Porque al haber aumento de la presión intraabdominal, uno puede sobreestimar la PVC, ¿no? La PVC va a dar alta, pero no porque haya aumento de la presión venosa central, sino porque hay aumento en el extravascular. Por eso es importante evaluar la precarga de estos pacientes mediante ecocardiograma. Bueno, la descompresión con catéter percutáneo es un método poco invasivo que sirve para, obviamente, sacar líquido libre. Y debe tenerse en cuenta, obviamente, cuando haya presencia de abscesos o sangre, y que esto obviamente va a ayudar a disminuir la presión. Bueno, el tratamiento quirúrgico, que es la descompresión abdominal, es el tratamiento estándar para los pacientes que desarrollan síndrome compartimental. El abdomen queda abierto y protegido con distintos dispositivos. En la medida que el paciente va mejorando, se va probando de cerrar en forma progresiva o en forma directa, o en de una sola vez, si se puede, que es raro. Pero bueno, más que nada tiene el objetivo de poder mantener el abdomen más distendido mientras el paciente se va recuperando, para luego después poder hacer el cierre definitivo. Y muchos de estos pacientes, uno cuando hace el cierre, vuelven a desarrollar síndrome compartimental y se vuelve a hacer la apertura del abdomen. Por eso es importante seguir monitorizando la presión, por la posibilidad de que sea un síndrome compartimental recurrente. Bueno, el cierre temporal abdominal debe tener ciertas características y también va a tener que ver con el lugar donde uno esté trabajando, si es un lugar de mayor complejidad o de menor complejidad, pero debería ser accesible. Hay que valorar el costo, obviamente, el tiempo en el que uno lo coloca y lo saca, la función de drenaje, la función de barrera, facilitar el cierre de los tejidos, tener obviamente cuidado con los tejidos y, bueno, y prevenir la formación de las fístulas principalmente, ¿no? Distintos dispositivos les voy mostrando, que es la malla de Baker, que es uno muy sencillo, que como ves se sutura los bordes de la herida. Igualmente acá uno no puede ver cómo está la vitalidad intestinal. Esto sí se puede hacer mediante la bolsa de Bogotá, que más que nada es una bolsa de fluidos extendida, que es, digamos, bastante precario, fácil de conseguir en cualquier lado, donde uno puede tener acceso a la vitalidad del intestino, pero bueno, no tiene, obviamente, las medidas y los cuidados que tiene otro sistema en cuanto al drenaje y a la prevención de infecciones. El parche de Whitman también, que es un parche que se coloca, como ven acá, suturado a la pared torácica, a la pared muscular abdominal, con gasas que actúan
para contención y absorción de todo el líquido que se va generando en el abdomen. El cierre con vacío asistido es el más, como podríamos decir, desarrollado o el más complejo de los dispositivos, y obviamente de uno disponer de él es el óptimo, ¿no? Está la cavidad peritoneal, tenemos un plástico multiperforado para que puedan pasar las secreciones o el líquido que se vaya acumulando. Acá a nivel de la pared abdominal hay una compresa que absorbe esas secreciones, más 2 drenajes o uno aspirativo que van ayudando a eliminar todo el líquido que queda. Por sobre estos drenajes se coloca una lámina plástica adhesiva para hacer el cierre y disminuir la posibilidad de que esto se pueda infectar. Bueno, esto es lo mismo, pero visto desde arriba, digamos, el dispositivo ya colocado. Y ahora, para finalizar, vamos a ver el algoritmo de cómo manejarnos ante un paciente que uno sospecha hipertensión intraabdominal. En primera instancia, si puedo, a ver. Ahí está. En paciente con hipertensión intraabdominal iniciamos tratamiento médico, que es lo que vimos anteriormente. Si el paciente, pese al tratamiento médico, tiene una presión intraabdominal mayor a 10 milímetros de mercurio y falla de alguno de los órganos blancos, como hablamos, riñón, corazón, pulmón y cerebro, se realiza, perdón, ante un paciente con síndrome compartimental abdominal, que es el algoritmo de la próxima diapositiva. Si el paciente no tiene falla de órganos, seguiremos midiendo la presión intraabdominal cada 4 horas. Si es menor a 10 en forma continua, se discontinuará la medición, y si no, seguiremos el camino anterior. O tratamiento médico, o ante la presencia de síndrome compartimental abdominal, tenemos que ver en qué situación estamos. Si es un síndrome compartimental primario, abdominal primario, como habíamos visto, el que se genera en el abdomen, ese va directamente a la descompresión. No, no me está bien, ahí está. Va a la descompresión y cierre temporario. Si no es primario, o sea, es secundario, iremos con el tratamiento médico. Si el tratamiento médico falló, vamos a la descompresión y cierre temporal. Si el tratamiento médico es efectivo, seguiremos midiendo la presión cada 4 horas y también la presión de perfusión abdominal. Si es mayor a 50 en forma sostenida, iremos al cierre temporario, y si no, continuaremos con las mediciones y el tratamiento médico. En la medida que la presión intraabdominal sea menor a 10, bueno, si el paciente tiene el abdomen, digamos, tiene un cierre temporario, habrá que considerar el cierre. Si es menor a 10, continuar con el tratamiento médico y las mediciones, y si persistentemente el paciente tiene una presión intraabdominal normal, discontinuaremos las mediciones. Bueno, como conclusión, lo que podemos decir es que es muy importante el monitoreo seriado de los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar presión intraabdominal, que es fundamental optimizar la perfusión sistémica y la función de los órganos en los pacientes que tienen la presión elevada, que hay que realizar el tratamiento médico o los tratamientos médicos que describimos durante la presentación para reducir la presión intraabdominal, y que la descompresión quirúrgica inmediata es necesaria ante los casos de síndrome compartimental abdominal primario, como habíamos visto anteriormente, y ante la hipertensión abdominal refractaria al tratamiento. Obviamente es un paciente que se sigue con cirugía codo a codo y minuto a minuto. Bueno, eso es toda la presentación. La verdad que si tiene alguna duda, pues se las harán llegar a los jefes de trabajos prácticos y ellos me la trasladarán a mí y yo les haré la devolución pertinente. Bueno, que tengan una buena rotación.